Bien, vamos a algo que ya comentábamos al partir. Sigue prófugo el autor de la fatal balacera que en horas de anoche cobró la vida de 5 personas en la comuna de Puente Alto. El sujeto ingresó a un local de tragamonedas y disparó en más de 70 oportunidades a quienes se encontraban en el lugar. Vamos con José Ignacio Barros para que nos dé un adelanto de este tema porque han ido apareciendo nuevos antecedentes. José Ignacio. Claro, Carla, muy buenas tardes. Esa es la información del momento, este solitario pistolero que ya se encuentra identificado, pero que aún no ha sido atrapado, encontrado por parte de la Policía de Investigaciones. Recordemos, como tú mencionabas, Carla, que este suceso aconteció durante la jornada de ayer a eso de las 9:15, cuando abrió fuego al interior de un almacén de barrio con máquinas de tragamonedas sin mediar provocación alguna de quienes estaban en este lugar. 5 personas resultaron fallecidas luego de que percutara, como tú también mencionabas, más de 70 disparos con un arma que fue especialmente adaptada. Las crudas imágenes de las cámaras de seguridad del local habrían sido clave para la identificación. Imágenes que ya han sido puestas de público conocimiento a través de las redes sociales y que son bastante fuertes. Ahí podemos ver cómo este sujeto ingresa, percuta los disparos rápidamente y cómo la gente se lanza al piso y bueno, algunos lamentablemente perdieron la vida en aquel lugar. Como les comentaba, la PDI realiza todas las diligencias para dar con el paradero de este sujeto y fue el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, quien durante esta jornada confirmó que ya se encuentra identificado. Individualizado el autor y se están pidiendo respecto a eso las medidas correspondientes. Hemos trabajado en el sitio del suceso con la unidad de víctima y testigo para efecto de darle o tratar de cubrir las necesidades que tengan de asistencia, en este caso de las víctimas. La verdad que es un hecho muy grave, un hecho súper doloroso, que muchas veces ocurre que puede ser narcotráfico. En este caso concreto no tenemos acreditado que se trate de un ajuste de cuenta, toda vez que la forma en que ocurren los hechos y que podemos apreciar en los videos es distinto a lo que tradicionalmente hemos conocido como ajustes de cuenta. Sí, es algo realmente impactante. Ya ahí José Ignacio nos está dando cuenta de estas imágenes, yo se las estaba mostrando recién, parte de ellas a Cristóbal, donde se ve cómo esta persona abre fuego a quemarropa sin mediar provocación, por lo que uno ve prácticamente a quemarropa, sí, a corta distancia, sin tener ningún intercambio previo con las personas. Es como que entra intempestivamente a este local, que no es un local de tragamonedas, es un almacén donde hay gente en el sector de las tragamonedas que deben ser 3, 4 máquinas, no es tampoco que era una sala gigante de juego. Es como muchos almacenes de barrio que tienen estos juegos tragamonedas. Hombro a hombro, estaban jugando. Estaban ahí. Me parece que hay como una tole-tole antes de los balazos. Claro, parece que afuera del local había un incidente. Sí. Claro, pero de la gente que estaba dentro, uno no entiende por qué pudo haber provocado el que este hombre entrara de esta manera a disparar. Yo creo que está vinculado con esa pelea que se estaba registrando segundos antes. O sea, él como que llegó a... Pero ahí terminó lo que pasó afuera. Pero le disparó a otras personas, porque esas personas que están dentro del local están ahí hace mucho rato. Parece que en como una especie de nublamiento de rabia dispara a diestra y siniestra. No todo lo que se le atraviesa. Eso fue la decisión que me dio a mí, como que después ya no apunta. Ahora, lo que decía José Ignacio, lo que también estábamos hablando, este hombre está identificado, sigue prófugo, pero ya la teoría del ajuste de cuentas no es tan clara. Al principio se pensó eso, se dijo que venía un sujeto escapando de este hombre que entra al almacén y él empezó a disparar, pero eso no sé si está tan demostrado. Yo no sé, José Ignacio, si hay antecedentes respecto de si quienes estaban en ese almacén se conocían entre sí, si es que efectivamente hay otro hombre ahí en el video que después de que dispara, a él no le llega ningún disparo y se queda como en una actitud muy extraña. Yo no sé si hay más antecedentes. Sí, Carla, aquí hay que hacer un alcance porque toda la información que hemos entregado es la información oficial entregada por la Brigada de Homicidio y en este caso por el fiscal Héctor Barros. Pero también conversando con los vecinos del sector y guardando entonces en el fondo la reserva y entendiendo que son comentarios de ellos mismos, dicen que este sujeto no habría llegado solo al lugar, que se bajó de un vehículo y que incluso, como tú mencionabas, se habría escuchado una especie de revuelta fuera de este local, donde una persona le habría avisado a una vecina del lugar que saliera porque se venía algo malo. Acto seguido ingresa esta persona que entró en forma solitaria, pero se está estudiando y de hecho las autoridades durante la noche de ayer en el sitio del suceso comentaban que habría llegado en un vehículo del que una vez que percutó estos alrededor de 70 disparos, como ya sabemos debido a los casquillos que se encontraron, volvió rápidamente a este vehículo y se dio la fuga. Entonces, por parte de las autoridades se habla de que no se trata de un ajuste de cuentas, pero en cuanto a los vecinos dicen que se alcanzó a dar aviso y que, pues de hecho, tenemos el testimonio que más adelante en la prueba de ADN escucharemos de una mujer que salió del local a tiempo y se dirigió a su domicilio antes de que se percutaran todos estos disparos, como ya sabemos, con lamentablemente 5 víctimas fatales.
Bien, José Ignacio, cualquier novedad nos interrumpe y seguimos comentando acá. Gracias, buenas tardes. Estamos en contacto. Más 569-7772-7572. Es el WhatsApp para comunicarte con nosotros. También puedes escribirnos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN. Bueno, retomamos un poquito el comentario en torno a lo que ocurrió anoche ahí en la población Carol Ursúa de Puente Alto. Y varias derivadas. La primera tiene que ver, bueno, evidentemente con el hecho policial en sí. La segunda es el tema de tenencia de armas y de este tipo de armas, de estas características de alto poder de fuego. No sabemos todavía si esa arma fue una pistola común y corriente semiautomática modificada o si era lisa y llanamente un arma de fábrica semiautomática o automática. Porque 70 disparos en pocos segundos es realmente impresionante. Lo otro tiene que ver con un poco lo que comentábamos al comienzo, sesgo o discriminación, porque se trata de Puente Alto. El mismo alcalde Germán Codina estaba reclamando la poca participación, poco interés de la propia autoridad en lo que ocurrió en esta masacre, como él la llama en su comuna. Lo otro es la cobertura de los medios, que ahí hay una explicación por parte tuya, Carla, que en el fondo, como se trataba en principio de una versión que hablaba de ajuste de cuentas, a lo cual estamos lamentablemente más acostumbrados, no hubo una cobertura distinta a ese tipo de hechos, pero el hecho en sí fue adquiriendo otras características, o por lo menos se fueron abriendo otras tesis que sí hacen para pensar que aquí se trata de algo mucho más preocupante. Insisto, esto ocurre en cualquier otra comuna y la dimensión periodística, por lo menos comunicacional, de despliegue también de las policías y de las autoridades sería distinta. Oye, preocupante porque en caso que hipótesis fuera cierta, que esto forma parte de un patrón o de algo más organizado, ¿a qué te refieres con más preocupante? Versus que fuera un tipo loco que un día... Que fue un accidente, por ejemplo, que en el fondo era un bandas rivales, por ejemplo, de narco. Que fue un accidente que hubiera más víctimas. Pero acá vemos un gallo entrando y disparando a diestra y siniestra. No sabemos en realidad qué fenómeno corresponde, pero por ejemplo, esto ocurre en Estados Unidos, en Noticia Acá. Sí. Pero que espérate, porque depende, es que a eso voy, porque si nosotros llegáramos aquí a darnos cuenta que se trata de una persona que no tiene un prontuario policial, que no es un delincuente, que pertenezca a alguna banda, que tiene este nivel de armas en su poder, ya a mí me empezaría a llamar muchísimo más la atención de lo que ya me llama. No quiero ser injusta, porque cualquier persona o cualquier hecho de estas proporciones donde 5 personas terminan muertas me parece macabro. Sí. Yo creo que independientemente del gatillante, porque mira, ahí eso es clásico, no tiene que ver necesariamente con los tiempos que estamos viviendo, ni que los medios pueden ser clasistas o no. La discriminación periodística editorial existe desde siempre. Un estadounidense muerto en Afganistán no es lo mismo que 20 afganos muertos eso es algo que, que lo conocemos. Yo pensé que te referías a la diferencia de si fuera, por ejemplo, una persona con un problema de salud mental versus que fuera, por ejemplo, un soldado de la droga. ¿Qué diferencia haría desde el punto de vista de lo que nos sorprende o no nos sorprende? Yo creo que a estos efectos es lo mismo. Debería sorprendernos los dos. No, pero es que, espérate, debiera sorprendernos, pero hay cosas que te dejan de sorprender por la regularidad con la que pasan. No quiero decir que esté bien. Yo no quiero decir que esté bien, Gerson, y obvio que hay un clasismo de parte de todos. O sea, gente más vulnerable se llama poblador y la gente de Las Condes y el sector oriente se llaman vecinos. Y eso ha sido histórico. Y ahí los medios seguramente tenemos harta de responsabilidad y reproducimos este estilo desigual. Yo no quiero decir que no sea así. Lo que quiero decir es que, lamentablemente, todo nos debería sorprender. Pero hay cosas que empiezan a naturalizarse y ya no sorprenden tanto. Al 4º o 5º funeral narco ya no nos sorprende. Entonces el 6º, 7º y 8º ya no son noticias. ¿O tú crees que no ha habido funerales narcos desde la última polémica hasta ahora? Ha habido. Lo que pasa es que ya no nos sorprende tanto. Lo mismo el ajuste de cuentas entre bandas rivales. Hemos visto muertos por ajustes de cuentas. Hemos visto balas locas, niños muriendo a raíz de balas locas, y ha sido esto mismo, como bueno, es que fue un sector vulnerable donde las balas locas existen. Y eso lamentablemente lo va naturalizando. Yo creo que aquí lo que sería distinto para que se configure una alerta como la que a nosotros nos impacta en Estados Unidos, que a eso quería llegar, a esa dimensión, sería que, claro, o que sea dentro de un colegio, como pasó la otra vez en Puerto Montt con un propio estudiante que entró, ¿te acuerdas? Sí. O que sea una persona que por otro motivo distinto a tener un prontuario delictual haya tenido esta arma en su poder. Eso te hace...
te arma un cuadro de mayor preocupación. No sé si de mayor o de menor, de un fenómeno nuevo. Yo creo que hoy día a lo mejor no se tomó las portadas, ni salió el ministro del Interior a hablar del tema. Sí, por una dosis de clasismo estoy contigo, Gerson, ya es cierto. Pero también porque en el fondo cuando a ti te dicen, mira, fue un ajuste de cuentas y murieron 5 personas, es algo que ya ha ocurrido muy lamentablemente. Y tienes razón en que nos debería seguir sorprendiendo, muera quien muera de esta manera. Ahora yo veo la lo más imagen preocupante, bueno, además del hecho en sí, murieron 5 personas, pero detrás de eso, o sea, en lo segundo es el tipo de arma. O sea, realmente me sorprende el tipo de arma en poder de cualquier persona. ¿Pero te sorprende el tipo de arma si es que la persona que disparó pertenece a una banda narco? A mí no me sorprendería. A mí no me sorprende en ningún caso. No, sí, a mí sí. Si es un particular... No es que me esté desayunando que los narcos no tienen armas. O sea, tienen armas de grueso calibre y hemos visto desde el ejército reconocer que le venden armas a los narcos. No sé, yo no me puedo conseguir un arma automática en ninguna parte, de hecho está prohibido. Yo creo que de conseguirse se puede. No se puede. Supongo yo, ¿no? Pero de manera ilegal, si claro. Hoy día me esmero, yo creo que en 24 horas yo consigo un arma. ¿Sí? Yo creo. Yo no sé, el amigo, no tengo el idea, primo, jamás el he hecho tío. una gestión y no te digo no. solamente comprarla, te digo conseguirla. Bueno, Conseguir nosotros, un acuérdate arma, que comentamos a principio de año cómo los narcos y las bandas se hacen de armas de buena calidad. Al narco no le interesa conseguirse un arma que ha participado en otros crímenes, para empezar, porque tiene rastro el arma. Tiene huellas digitales, la estría del arma... A este gallo no le importaba mucho, parece. No, eso. pero a lo que voy es lo siguiente, que son armas de muy buena calidad por lo general. Las bandas de narcotraficantes tienen armas de primera línea, de primera calidad. Y vemos que han incluso adquirido armas de guerra. En Brasil esta cuestión ya es un problema de marca mayor. Acá se ha detectado que poseen armas de guerra. Se ha detectado también filtraciones y robos a recintos militares y policiales, pero son puntuales. Sí. Pero no le interesa tener armas que se robaron en una casa. No, por la sencilla razón de que eso puede fallar. O sea, necesitan armas nuevas y vemos las triquiñuelas que arman con las armerías, digamos, para poder comprar armas. Entonces, ubican a una persona que no tenga antecedentes, le pagan para que vaya, haga el examen psicológico, compre 1, 2, 3, 4 armas, después las dé por perdida o robada y ahí haga el trámite de nuevo y ahí tenemos ya por lo menos 10 armas fácilmente y nuevas pero con eso, y sin ningún registro ni rastro delictual. Pero con eso en el fondo reconoces que si te dijeran, si esto se dilucidara y nos dijeran que esto fue un ajuste de cuenta entre bandas narco, que fue lo que yo creo muchos pensaron en la mañana porque se instaló esa tesis, Yo no me desayuno. no te sorprendería. No me sorprende. Y qué lamentable. Porque habla de una naturalización de algo que no debiese ser Claro, natural que es un ni concepto de normal. sorpresa o no sorpresa. En el fondo el porque fenómeno es mucho más... Ahí me permito más respetuosamente grueso. discrepar. Yo creo que uno cuando habla de naturalizar la violencia es como si antes no hubiera existido y de repente empieza a pasar y le asignamos un carácter de normal. La violencia ha acompañado la historia de la humanidad de manera mucho más perversa que hoy. Los niveles de violencia han disminuido, de muertes por homicidio, la violencia en la ciudad ha disminuido de forma impresionante en los últimos 2 siglos. En Chile hoy día muere menos gente en enfrentamientos violentos que hace 20 años y hace 20 años menos que hace 50. Y yo creo que justamente nos llama la atención porque son hechos tremendamente excepcionales. No sé si me explico. El otro día nos reíamos con Raúl porque yo le decía, estamos dando puras malas noticias. Y él me decía, bueno, porque las buenas noticias no son noticias. Generalmente nadie se va a parar a Ghana y dice, hoy estoy reportando desde Ghana 40 años en paz. Eso no es una noticia. Las noticias son las 3 o 4 guerras que sabemos, y en este caso las noticias son los 3 o 4 actos de violencia desatada que nos parecen chocantes por lo mismo. Claro, o sea, en el fondo, perdona, pero yo estoy de acuerdo con el la rol Carla. de los medios no es llegar y conversar y que qué interesante conversar. El rol de los medios es precisamente pero se entiende irse el punto, sobre, por supuesto. no, para que la gente entienda, digamos, irse sobre el punto que está mal. Por supuesto. Para que se corrija y se atienda, en fin. El punto es que hoy día con Otro los tema medios, que tiene que ver ¿tú que está crees muy que lo único que pasa es eso? No, claro, porque se va a generar, cuando hay un énfasis especial de algunos medios en dar cuenta solamente de hechos noticiosos sin atender otros fenómenos, claro, por supuesto, los énfasis y las líneas editoriales van marcando, digamos, no solamente el carácter de los medios, sino también van influyendo sobre su audiencia en particular. Sí. Mientras más masiva, eso se nota más. Otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando, no necesariamente con lo ocurrido hoy día en Puente Alto, pero el tema de los portonazos. Sí. Entiendo que el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara,
tiene algunas estadísticas de lo bien que le ha ido, de los pocos portonazos, ha disminuido casi al mínimo la ocurrencia de portonazos en Lo Barnechea. Ya, pero eso, eso es escasamente noticia. Muy pocas veces eso va a ser noticia. Pero lo quiero destacar por lo siguiente. Porque me lo estoy diciendo ahora. Claro, pero hace poco no era así. Ya. ¿Y qué es lo que ha pasado? Recursos policiales, sí. El globo aerostático, qué sé yo, vigilancia aérea, otros elementos tecnológicos, en fin. Se meten recursos y se acaba un poco el fenómeno, pero no se acaba, digamos. O sea, se acaba en esa comuna, migra y ha migrado a... El fenómeno es mucho más profundo. Claro, pero lo que voy es que ahí hay otro tono de desigualdad, y no, evidentemente que bueno que no haya portonazos en Lo Barnechea y ojalá no haya ninguna comuna, pero cuando uno aprieta por un lado, esto es como la física. Ya, pero también el globo se infla por otro. Respecto de cuánto los medios cubrimos o no las buenas noticias, recién nomás el gobierno lanzó este proyecto Barrios Protegidos y al final siempre va a pesar más la noticia policial del momento por el nefasto rating nomás. Y esa es una realidad porque las noticias más vistas lamentablemente son esas, las más impresionantes, sangrientas y horribles que pasan. Entonces... y el video que me mostró la Carla, además como somos morbosos, eso da también la sensación de que es un poco el acabose, pero yo pondría como acento en esos mismos secos que cuando los pensamos los reconocemos, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, haciendo todo ese análisis, incluso me da culpa y haciéndonos cargo, porque tampoco podemos hablar de los medios como que no fuéramos parte de los medios. Haciendo un análisis genérico. De todas estamos maneras, hablando de TVN. No, mira, no TVN, la televisión en general... que tiene que capturar rating, lamentablemente utiliza demasiado, a mi juicio, no solo TVN, el recurso policial. ¿Te acordás que en la una vez dijo y algo pasó? Hubo una reacción. Ricardo Lagos, ¿se acuerdan que una vez creo que dijo respecto al noticiario de televisión o el de Había Mega? muchas quejas contra televisión en ese momento, pero yo te diría que ese recurso lo usan todos los canales. Pero ahora ya no es televisión. Sí. No, ahora ya televisión está tratando de no hacer. Claro, yo estoy completamente de y acuerdo con la otros Carla. se han Chile visionado precisamente porque lo dice la Carla, pero ese es otro tema. Uno se sorprende más de las cosas que ocurren en lugares donde nunca han pasado. Si mañana tuviésemos efectivamente, y aquí lo comparo ya no desde el punto de vista del clasismo, que obviamente creo que puede haber, pero además desde el punto de vista de la recurrencia, de la frecuencia, si esto efectivamente pasara en el barrio alto o pasara en un colegio, y aquí lo estoy comparando en el sentido de que es tan baja la frecuencia de hechos como este que cuando ocurre también te llama más la atención. A eso voy yo con que se va naturalizando, y es muy lamentable porque al mismo tiempo que se naturaliza se estigmatiza. Uno a veces menciona nomás algunos barrios, algunas poblaciones y francamente uno cree que, o sea, se hace como la caricatura de que es normal que haya estos ajustes de cuenta. Los patrones crean estigma. Y no es así, pues, porque ahí también hay gente muy honrada y muy de esfuerzo que sufre cada vez que hay un ataque, o sea, un ajuste de cuentas, cada vez que hay una bala loca, que tienen que, no sé, guarecerse dentro de su casa para que esas balas no lleguen. Y por eso me interesa cuando hacía esa diferencia, Carla, entre... Te creo si fuese, dijiste, un narco o un delincuente versus la otra opción sería una persona como común, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que uno se pregunta si es que Chile también está permeable a tener un fenómeno como el de Estados Unidos. Yo creo que hay que guardar la distancia totalmente por lo que estábamos hablando. El control de armas en Chile es mucho más eficaz, efectivo, restringido y conservador que Estados Unidos, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero igual podría ser que gente que tiene acceso a armas, incluso gente que inscriba correctamente su arma, un día se vuelva loco, como ha pasado en Estados Unidos, y que empiece a disparar y haya tiroteos. ¿Te refieres no un delincuente profesional, digamos? Claro. Que no sea parte de una banda. Si tú mañana me dices que este que entró y tiró, o sea, disparó 70 disparos, era una persona de bien, que un día enloqueció, o que tenía un discurso, o que colgó un manifiesto y lo hizo contra un grupo en particular por alguna razón, yo te diría es un fenómeno nuevo. Salvo que no sea tan clara la línea divisoria entre las personas de bien y las personas los delincuentes, porque quizás también hay choros que están justo en la mitad, que para algunas cosas son buenos, trabajan de día, pero de repente tuvieron un problema, tenían la pistola ahí porque había participado hace 5 años en otro, o sea, como que quizás la línea divisoria entre una buena persona y un delincuente no sea tan... A mí me parece que una buena persona va a ir a matar a mansalva, hacía quemar ropa a la gente. Me acordé de una frase de Chekhov, cuando decía, si un arma aparece en el primer acto, en el tercer acto se tiene que ocupar. O sea, no puede ser en vano. Y la presencia de armas es eso. O sea, cuando hay disponibilidad de comprar armas, en algún momento se ocupan. Y por eso en Estados Unidos pasa lo que pasa. Y por eso yo creo que en Chile es más difícil que pase. Por eso te digo que lo primero que presume la prensa, sin afán de restarle importancia al clasismo, que insisto, lo reconozco y debemos todos trabajar para cambiarlo,
Yo creo que la prensa lo primero que piensa es, este es un ajuste de cuentas entre bandas rivales o entre un delincuente y otro. No que es tan tenía- excepcional. ¿A poco se nos pasa por la cabeza? A mí no se me pasó que esto pudiera ser un tiroteo de otro tipo. Cuando ahora se pone en duda el ajuste de cuentas, uno empieza a pensar, entonces, ¿qué pudo haber pasado? Y si es distinto, podría ser un fenómeno diferente, pero por ahora, y creo que ahí estuvo el bajarle el perfil entre comillas, porque esto los matinales lo dieron porque, insisto, además es reitinero, y lamento decirlo así porque te estoy hablando de la muerte de 5 personas, pero yo creo que no estoy diciendo nada que la gente no sepa, y es una crítica, pero tenemos algo nefasto que se llama rating, y los medios buscan rating, porque de eso viven, porque con eso venden sus espacios los auspiciadores. Por eso yo creo que se le bajó el perfil un poco, por decir, esto es lo típico, que bandas rivales, narcotraficantes. Se les pasó la noticia. Eso. No, yo creo que se rotuló demasiado rápido como ajuste de cuentas. Pero ahora, convengamos en que en presencia de narco, en presencia de cualquier persona, a eso voy, las armas son son igual de peligrosas y provocan las mismas consecuencias. El tema es, claro, lo novedoso, lo noticioso. ¿Te acuerdas tú cuando bajó? Porque en los cerros de Viña, Valparaíso, también, igual que en muchas poblaciones del país, en muchos sectores que hay más frecuencia de hechos donde hay armas relacionadas, cuando aparece en otro lado es más noticioso. ¿Te acuerdas cuando bajaron a Viña y hubo un tiroteo ahí en pleno Viña del Mar? Hoy no me acuerdo, ¿ya? Y todo esto grabado por distintos teléfonos. Claro, evidentemente ahí también hay un tono noticioso, o sea, distinto, hay una novedad, pero es lo mismo que puede estar pasando cerro arriba. Sí. Bueno, vamos